Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es Dani Barrios. Yo soy el gerente técnico de Seguros Qualita del área de personas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante. Vamos a estar en compañía de José Luis García. José Luis García es mercadólogo, psicólogo y comunicador social. Es especialista en programación neurolingüística y especialista también en lo que es inteligencia emocional y neuroventas. Él ya ha realizado algunas actividades con nosotros y bueno, a partir de este momento también forma parte de la familia de Seguros Qualita. Vamos a estar realizando otras actividades junto con él y poco a poco le vamos a ir informando con respecto a esa actividad. Entonces, bueno, José Luis, te dejo el escenario para ti. Muchas gracias por estar en este webinar y hablarnos de este interesante tema de lo que es las expectativas y la incertidumbre, que bueno, todos hemos estado en eso, moviéndonos en esos dos espacios. Y bueno, la idea es que tú nos des los tips necesarios para saber dónde ubicarnos o qué tan eficiente puede ser estar en uno o en otro. Bienvenido, José Luis. El audio, José. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas con claridad? Sí, Ok. ahora. Bueno, pues bienvenidos. Estoy muy feliz de estar acá y de ver que están conectadas tantas personas de ciudades que recuerdo con mucho afecto. Eh, yo soy venezolano, viví en Caracas la mayor parte de mi vida, pero sin embargo soy del oriente del país. Pero bueno, como soy todavía, porque todavía existe en Venezuela el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística, soy uno de los directivos del instituto, pues durante 20 años estuve viajando por Venezuela a diferentes ciudades dictando entrenamientos, capacitaciones y pues recuerdo con mucho afecto todos los grupos que visitábamos, así que es muy agradable ver que hay gente conectada de diferentes partes del país. Actualmente me encuentro en Costa Rica ya desde hace unos años, pero bien, desde aquí el cariño es el mismo y esperando pues visitar pronto Venezuela, pronto mi país, todavía mi familia. Gran parte de mi familia está allá, entonces pues con mucho cariño. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado, pero muy interesante que tiene que ver con este tema de la expectativa y la incertidumbre. Voy a pedirle a Dani que por favor me dé posibilidad de poder compartir pantalla con ustedes. Para pues comenzar. La idea es que podamos ir conversando y al finalizar podemos tener un espacio para preguntas, pues, y bueno, a través de esas preguntas poder aclarar alguna cosa, alguna duda o hacer algún comentario. ¿Me pueden indicar, por favor, si ven mi pantalla perfectamente? ¿Sí? Perfecto. Bien. Expectativa e incertidumbre. Nosotros, hay algunas cosas que es importante que tomemos en cuenta ahora que vamos a comenzar a hablar de este tema. Son puntos por los cuales, de una u otra forma, este tema del futuro afecta tanto al ser humano, porque tanto la expectativa como la incertidumbre son aspectos que se relacionan con el futuro. Tenemos expectativa ante lo que viene y tenemos incertidumbre ante lo que viene. ¿Okay? Nadie tiene expectativa ni incertidumbre ante el pasado, porque el pasado pues ya lo conocemos, el pasado ya ocurrió, el pasado ya fue. Entonces, tanto la expectativa como la incertidumbre van a ser emociones, van a ser situaciones que inevitablemente están relacionadas con el futuro. Ahora, ¿por qué es algo tan importante para nosotros como seres humanos el tema del futuro? Porque a diferencia del resto de los animales, y el ser humano también es un animal,
aun cuando a veces todavía hoy en día a algunas personas no les gusta mucho que uno diga eso, pero en la realidad somos mamíferos. Y lo cierto es que nosotros somos mamíferos, pero somos unos mamíferos muy especiales, porque somos mamíferos lingüísticos, somos animales lingüísticos. Eso lo dice pues Rafael Echeverría, uno de los grandes filósofos de nuestra era, creador bueno, no creador, pero por lo menos quien popularizó el tema de la ontología del lenguaje. Echeverría dice pues que somos seres lingüísticos, somos seres que nos movemos desde el lenguaje, y Echeverría dice nos construimos, el ser humano se construye en el lenguaje. Y nuestro lenguaje, a diferencia del lenguaje del resto de los mamíferos, es un lenguaje simbólico, es decir, el ser humano es el único mamífero capaz de crear su mundo, y eso lo hace a través del lenguaje. Nosotros construimos el futuro a través del lenguaje, imaginamos, soñamos, montamos escenarios. Tú conoces a una persona y ya has salido 2 veces con esa persona, entonces ya empiezas a imaginarte cuando se casen y si tienen hijos y la casa que se van a comprar. Tú te reúnes con los amigos y hablas del futuro, de lo que van a hacer, de cómo lo van a hacer. Tú tienes una empresa o tienes un emprendimiento o formas parte de una empresa e inevitablemente te reúnes constantemente para hablar del futuro y de lo que se va a hacer en el futuro y de lo que se va a construir. El ser humano inevitablemente está ligado al futuro y está relacionado con el futuro. Y a pesar de que se nos viene diciendo muchísimo a través de cierta corriente del crecimiento personal, que hay que estar en el presente y que hay que vivir el aquí y el ahora y todo eso, pues si bien es cierto que eso es importante, porque pues es importante estar conectado con el presente y vivir el presente, sin embargo es inevitable que nosotros como seres humanos estemos conectados con el futuro. El futuro es algo que forma parte incluso de nuestro cerebro. Nosotros tenemos un lado del cerebro, que es ese lado derecho del cerebro, que inevitablemente nos impulsa a imaginar, a soñar, a crear. Y todas esas palabras están relacionadas con el futuro. Entonces, esto es lo primero que me gustaría que tomáramos en cuenta, ¿no? Porque, como les digo, por esta corriente que estamos teniendo, hay una línea por allí con la cual yo no estoy muy de acuerdo, que es esa línea pues que pregona ese tema de que no hay que desconectarse del futuro y hay que olvidarse del futuro, tienes que vivir es el hoy, el presente. Eso es literalmente imposible en el ser humano. Si bien es cierto que es importante que nosotros estemos conectados con el presente y valoremos el presente y actuemos en el presente, es inevitable que el ser humano se conecte con el futuro porque está construido, estamos hechos de esa manera. Estamos construidos de esa manera y además de eso, eso es algo maravilloso porque tener la posibilidad de poder construir el futuro, soñar el futuro, imaginar el futuro, es una energía muy importante para impulsarnos precisamente a construir ese futuro. Si nosotros no pudiéramos soñar el futuro, pues no seríamos capaces de construir el futuro. Y esto pues lo dijo el gran Albert Einstein, 2 veces por Premio Nobel de Física, que dijo en una oportunidad, pues la imaginación es más poderosa que el conocimiento, que de hecho es una de las reglas de la mente. Y Einstein tenía, pues, por supuesto, mucha razón. La capacidad que tiene el ser humano de imaginar, de soñar, de crear, es precisamente lo que lo impulsa a ir, a adelantarse en ese futuro. Entonces, esto es lo primero que es importante que entendamos. Bien, no es negativo, ni es malo, ni es tonto, ni es absurdo ser personas que estemos conectadas con el futuro. Una cosa es estar conectados con el futuro y otra cosa es estar obsesionados por el futuro. Una cosa es pensar en el futuro, soñar en el futuro, y otra cosa es desconectarse del presente. Son cosas distintas. Entonces, esto es algo que es muy interesante. Pero lo cierto es que el futuro es algo que no podemos controlar. Y esto es lo primero que es importante que nosotros entendamos. Es decir, el ser humano es un ser circunstancial. Nosotros dependemos de una serie de circunstancias que están presentes
y que escapan de nuestro control. Y yo creo que el 2020 y todavía este año han sido un ejemplo de que esa frase es una realidad. Nosotros hemos estado inmersos en una pandemia que ha cambiado el orden mundial, que ha transformado la manera como nos hemos relacionado en estos 2 años, que ha modificado la forma como nosotros hemos tenido que enfrentar el día a día y que definitivamente pues no depende de nosotros. Ni dependió de nosotros el hecho de que arrancara esta pandemia, ni tampoco depende de nosotros que esta pandemia se acabe. Entonces, eso nos dice que evidentemente somos seres circunstanciales, somos seres limitados, ¿bien? Pero a pesar de que somos seres limitados, pues tenemos una fantasía de control y es por esa razón que el mundo de los superhéroes es un mundo que de una u otra forma a todos nosotros nos llama la atención y nos gusta y nos imaginamos en ese tipo de cosas, porque no hay nada que nos guste más, no hay nada que deseemos más que esa fantasía de poder controlar las cosas, ¿no? Poder tener un poder como el de Thor, o poder tener un poder como uno de los X-Men para poder hacer cosas, ¿no? Ser un Charles Xavier, el de los X-Men, para que nosotros pudiéramos hacer que la gente hiciera lo que debe hacer. Pero resulta que eso no deja de ser una fantasía. Eso sigue siendo una gran fantasía, porque lamentablemente no tenemos ese poder y el control es una fantasía. Nosotros somos seres limitados, somos seres frágiles, que tenemos una capacidad de acción pues limitada. Pues. Bien, Aristóteles, ese gran filósofo griego, dice algo que a mí me gusta mucho. Aristóteles dice que para poder decidir de manera eficiente necesitamos dos cosas, ¿no? Que es poder e información. Y él dice que solamente cuando nosotros, mientras más poder tenemos, más capacidad de decidir de manera libre tenemos, ¿no? Y mientras más información tenemos, pues también mayor capacidad tenemos de poder decidir de manera libre. Pero lo cierto es que nunca vamos a tener ni todo el poder, ni toda la información, ¿bien? Entonces siempre en nuestra capacidad de decisión, ante ese futuro, vamos a estar limitados, porque nosotros ni tenemos toda la información de lo que va a pasar en el futuro, ¿bien? Ni tenemos todo el poder para poder evitar eso que va a pasar en el futuro. Entonces siempre vamos a estar decidiendo desde la incertidumbre. Y esta es una de las cosas que es importante que nosotros podamos entender. Al ser seres limitados dentro de nuestra capacidad de decisión, el ser humano es un ser que se define desde su incapacidad de poder manejar las cosas como lo desea, porque somos seres frágiles. Ahora, ese futuro que viene, ese futuro que no podemos detener, ese futuro que además de eso no podemos controlar, lo que sí podemos hacer es enfrentar ese futuro de ciertas y determinadas maneras. Y eso sí va a depender de nosotros. Eso sí está dentro de nuestro control. Es decir, ante ese futuro que se acerca, ante ese futuro que viene y que es inevitable, yo sí puedo decidir cuál es la actitud que yo puedo tener ante ese futuro. Y entonces yo puedo enfrentar ese futuro desde dos formas distintas, desde dos ópticas distintas, desde dos dimensiones distintas. Y es de esas dos dimensiones precisamente de las que hoy les quiero hablar. Y esas dos dimensiones es las que llamamos expectativa o incertidumbre, que son las dos posiciones que yo puedo tomar, que yo puedo tener ante ese futuro que inevitablemente se acerca y ante ese futuro que inevitablemente está allí. Y es de eso precisamente que hoy vamos a conversar. ¿Bien? Como les decía Dani, pues mi especialidad es este tema de las neuroventas y el neuromarketing dentro de todo el trabajo que he hecho a nivel de formación en programación neurolingüística y psicología. Y bueno, evidentemente, por esa razón, es muy constante que me esté enfrentando a este tipo de situaciones, a que las personas se acerquen a conversar conmigo, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel empresarial, para tocar este tipo de temas
que hoy vamos a conversar, y por eso quería conversar de este punto con ustedes, porque evidentemente la experiencia me dice que todos nosotros, de una u otra forma, en este momento, estamos sumergidos en ese tema de la incertidumbre y de la expectativa, tomando en cuenta que pues ya prácticamente estamos en agosto, ya se acerca el último semestre del año, con todas las características que tiene eso, y estamos ya, digamos, en la recta final del año, y eso nos vuelve a conectar con el tema, pues, de que se va a acabar el año, de que qué va a ocurrir el año que viene, qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar este año, qué puede ocurrir, va a haber otra cepa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por esa razón es importante que abordemos este tema. Vamos a empezar hablando un poco sobre el tema de la incertidumbre. La palabra incertidumbre en su etimología va a significar básicamente falta de certeza. Esa es la incertidumbre. Por lo tanto, la primera sensación que tenemos ante la incertidumbre es que no sé, que no conozco, que siento que no tengo la información y las herramientas suficientes ante eso que va a venir. Por lo tanto, cuando nosotros nos conectamos desde la incertidumbre, lo primero que vamos a sentir es que nos vamos a conectar con emociones limitantes. En otras palabras, voy a comenzar a sentir una serie de emociones negativas que me van a ir limitando en mi capacidad de respuesta. Algo importante con el tema de las emociones es que, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, la emoción es una energía que se mueve, ya sea que se mueve hacia afuera en las emociones que son emociones de expansión, como el caso de la alegría y de la rabia, o ya sea que se mueve hacia adentro, como el caso de las emociones de contención, como lo son la tristeza y el miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la emoción siempre va a ser una energía que va a estar continuamente en movimiento. Lo interesante es que nosotros, los seres humanos, tenemos un centro emocional en nuestro cerebro, es decir, tenemos una zona de nuestro cerebro que principalmente maneja la emoción. Si bien es cierto que no podemos decir que la emoción se da solamente en ese lugar, ¿no? Como si tuviéramos como si el cerebro fuera una especie de call center con cubículos, que entonces la emoción está en este cubículo y el otro está en el otro cubículo. No, el cerebro es una cosa completa, pero sin embargo, sí en el cerebro tenemos zonas que están como especializadas, ¿no? Y tenemos una zona pues que está especializada en todo lo que tiene que ver con el manejo emocional, que es nuestro cerebro límbico. Pero hay algo importante con este tema de cómo se mueven las emociones en nuestro cerebro, y es que los cerebros se inhiben. Es decir, el ser humano tiene tres grandes zonas con ciertas diferencias muy específicas que vamos a conocerlo como nuestro cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo, nuestro cerebro límbico, que es básicamente el centro emocional, y nuestra neocorteza, que es el cerebro más reciente que está aquí, que es donde está el lenguaje y donde está la capacidad de razonar, de reflexionar. Bien, ahora, decimos que cuando nosotros estamos sumergidos en una emoción, estamos muy metidos en una emoción, nuestra capacidad de razonar, de planificar, de analizar, se va a ver limitada. Bien, porque la energía va a estar dirigida precisamente hacia el manejo emocional. Y yo creo que todos de una u otra forma lo hemos sentido. Por eso nuestras abuelas nos decían, cuando esté bravo no tome decisiones. Cuando esté bravo no diga cosas porque después se puede arrepentir. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando estamos metidos en una emoción, cuando estamos sumergidos en una emoción, pues esa energía emocional es tan grande que nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de analizar, nuestra capacidad de planificar, nuestra capacidad de pensar, que son recursos que están aquí arriba en esa neocorteza, pues se va a ver limitado. Entonces, por esa razón, cuando nosotros estamos metidos en esas emociones limitantes, cuando nos dejamos llevar por esa incertidumbre, nuestra capacidad de poder pensar con claridad, de poder planificar, de poder buscar vías de acción, de poder buscar planes alternativos, de poder descubrir posibilidades, se va a ver también comprometida, se va a ver limitada. Entonces es importante aprender a respirar profundo
porque precisamente en los momentos de crisis, como el que tenemos en la actualidad, bien, es cuando más necesitamos esa capacidad de razonar, de pensar, de planificar, de organizar, de buscar vías alternas, posibilidades alternativas. ¿Bien? Entonces es importante que entendamos que eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en cuanto al sentir? ¿Cuál va a ser la emoción predominante que vamos a encontrar en este tipo de situaciones cuando nos conectamos ante el futuro con la incertidumbre? Y aquí es muy interesante porque la emoción que más va a estar presente es el inmerecimiento. Hay un gran especialista estadounidense, uno de los grandes especialistas en programación neurolingüística y uno de los grandes coaches internacionales, que se llama Robert Dills. Robert Dills habla de que en el ser humano se mueven tres grandes emociones limitantes. Y él habla de que una de esas emociones es el inmerecimiento, ¿bien? Es esa sensación de que yo no me merezco esto que está pasando, o que no me merezco esto que va a pasar. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre con el inmerecimiento? Que el inmerecimiento nos coloca en una posición de víctimas. Y cuando nosotros estamos en una posición de víctimas, una de las cosas que las víctimas no hacen es actuar. O sea, las víctimas son seres pasivos, limitados. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el inmerecimiento, da la sensación de que no podemos hacer nada porque eso que viene es algo que nos sobrepasa, es algo extremadamente grande, que además de eso la sensación es de que ¿por qué esto me está pasando a mí? Si yo trabajé tanto, si yo me organicé tanto, si yo hice tanto en mi vida, ¿por qué esto me está pasando a mí? Entonces esa sensación es definitivamente terrible y es muy destructiva. Y en el hacer, pues la emoción con la cual nos vamos a conectar, que nos va a limitar en el hacer, va a ser la incapacidad. Ante eso que viene o ante eso que está aconteciendo, voy a sentir que no puedo hacer nada. Mi capacidad de acción se va a ver limitada y vamos a tener lo que se conoce como visión de túnel, es decir, pareciera que nos metemos en un túnel así cerrado, ¿no? Donde no se ve para los lados, sino que lo único que veo es lo oscuro, el problema, lo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mi capacidad de poder responder, de poder reaccionar, de poder actuar, se va a ver comprometida y se va a ver muy limitada. Entonces, estos son los problemas principales por los cuales la incertidumbre es una sensación, una emoción que debemos mantener en control, debemos manejar y debemos intentar modificar. Ahora bien, si allí nos encontramos ante la incertidumbre, ¿qué es lo interesante? Es que nosotros podamos transformar esa incertidumbre en expectativa, porque la expectativa también es una posición que nosotros tomamos ante el futuro. Si bien la incertidumbre en su etimología va a significar falta de certeza, la expectativa tiene que ver con espera, con la capacidad de esperar aquello que va a venir. Entonces la expectativa ya me va a conectar de una manera distinta. Cuando yo tengo expectativa ante lo que va a ocurrir, la espera va a ser una espera de que en primer lugar, de emociones potenciadoras, ¿no? O sea, esto que viene, pues, ¿qué va a traer y cómo lo va a traer? Y eso no significa que tengamos el gusanito allí de que, oye, ¿qué es lo que va a venir? Sino que hay algo interesante con la expectativa. Primero, que en el ser nos va a conectar con la esperanza. Es decir, independientemente de lo que vaya a venir, independientemente de lo que ocurra, la persona con expectativa va a sentir que tiene las herramientas o que puede desarrollar las herramientas para poder resolver eso que se va a presentar de la mejor manera. Y esto no significa, ojo, ser una persona optimista a ultranza, ¿no? Esa gente optimista con la cual tampoco yo estoy muy de acuerdo, de esas personas que piensan que, bueno, que no importa lo que venga, que todo es bello, que todo es hermoso y que hay que darle gracias a Dios por esta pandemia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parecen esas soluciones fáciles y que en el fondo lo que hacen es que ocultan un gran miedo que al final no se quiere enfrentar.
pero sí creo que la esperanza es una emoción muy interesante porque la palabra esperanza significa una espera que avanza, una espera que actúa, una espera que se mueve. Es decir, la persona con esperanza no es una persona que se queda parada esperando que las cosas pasen o rogándole a deidades que las cosas mejoren. La persona con esperanza es una persona que actúa, que hace, que resuelve. Es una persona que no se queda detenida, no se queda paralizada, no se queda parada. Es una persona que se mueve hacia lo que quiere, porque considera que eso que quiere es importante. Por eso la palabra esperanza es una palabra tan interesante y es una palabra tan motivadora. Y por el otro lado, esa esperanza en el hacer va a conectar a la persona con la iniciativa. Y la iniciativa es también una palabra muy interesante porque tiene que ver con iniciar, es decir, con hacer las cosas. No esperar que las cosas ocurran y no sentarme a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar a ver qué pasa o vamos a esperar que esto pase, como le ocurrió a tantas personas que pensaron pues que esta pandemia iba a durar 2 o 3 meses y resulta que esta pandemia ya pasa del año, ¿no? Entonces, la iniciativa es la capacidad de decir, bueno, ante esto que está ocurriendo y ante esto que yo espero que ocurra o que esperamos que ocurra o que pareciera que va a ocurrir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo actuar y cómo yo puedo responder? Porque eso sí lo puedo manejar. Si bien yo no puedo cambiar lo que viene, lo que va a ocurrir, yo sí puedo trabajar la emoción con la cual yo me voy a enfrentar o me puedo enfrentar a eso que va a ocurrir. Por eso yo digo que la expectativa es esa emoción que sentíamos cuando éramos niños en Navidad ante la llegada del niño Jesús, ¿no? O de los Reyes Magos. Eso de que me irá a traer. E independientemente de que tal vez uno no sabía qué era lo que le iban a traer, uno decía, bueno, pero algo positivo va a venir, algo bonito voy a recibir. Entonces, esto es lo que tiene que ver con aprender a conectarnos con la expectativa. Ahora, interesante porque aquí podríamos decir, ok, hasta ahí está claro, pues yo necesito conectarme con la expectativa y no con la incertidumbre. Pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo hago para conectarme con la expectativa en un momento tan difícil como lo que estamos pasando y donde el futuro, según los estudios y según lo que leemos en la prensa y según lo que vemos todos los días, el futuro no parece ser necesariamente tan alentador? Entonces, en ese sentido, sí es importante que echemos en mano de algunas cosas que pueden ser muy positivas en este tema que tiene que ver con cambiar la incertidumbre por expectativa. Programación neurolingüística habla de que hay unas cosas muy interesantes que se conoce como los marcos de conducta. Los marcos de conducta es, digamos, la forma como nosotros podemos reaccionar ante la realidad, como nosotros podemos responder ante lo que la vida nos está presentando. PNL habla de que hay 6 marcos de conducta que se presentan siempre en parejas. Yo le voy a hablar básicamente de 2, que son los marcos de conducta que yo considero son más importantes para poder transformar esa incertidumbre en expectativa y para poder enfrentar ese futuro pues de una manera un poco más efectiva, un poco más eficiente, ¿no? El primer marco de conducta lo vamos a encontrar ante el objetivo y decimos que ante el objetivo la persona puede ser o problema u objetivo. Es decir, cuando nosotros estamos enfrentando una situación, especialmente si esta situación es novedosa, nosotros podemos responder de 2 maneras distintas. Nosotros podemos responder o siendo objetivo o siendo problema. Decimos que la persona que está conectada con la incertidumbre está conectado con el problema, con lo malo que va a venir, con lo malo que va a pasar, con lo terrible que va a ocurrir, que no voy a poder responder. Y por esa razón, decimos que la palabra, las 2 palabras que van a definir a la persona que es marco de conducta problema, es el no o es el pero. O sea, siempre va a haber un pero. Y entonces, cuando una persona está conectada con este marco de conducta, pues no importa lo que tú le digas, no importa lo que tú le plantees, la persona siempre va a tener un pero para decir que eso no se puede, ¿no? Y si hacemos tal cosa, no, pero es que puede ocurrir tal cosa. Y si hacemos tal otra, no, pero es que las cosas no están. ¿Y por qué no haces tal cosa? Pero es que necesito. Entonces,
siempre va a haber esa conexión con el pero y ese no va a evitar que la persona sea capaz de encontrar vías y alternativas para poder enfrentar esa situación. Por eso decimos que la persona con marco de conducta problema tiene una gran visión de túnel. Lo único que ve es el problema, la situación, los inconvenientes, bien, los obstáculos. Mientras que podemos tener una persona que está conectada con el objetivo, y decimos que la persona que está conectada con el objetivo es una persona que ve la vida desde la expectativa, porque la persona que está conectada con el objetivo sabe que independientemente de los problemas que ocurran, este es mi objetivo. Y bueno, si no lo consigo por esta vía, pues me busco otra vía, pues. Y si de esta manera no le llego, pues me busco otra. Y le doy vuelta y cambio y me conecto con la creatividad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y busco alianzas, pero mantengo la idea de que hacia allá es hacia donde yo me voy a mover. Hacia allá es hacia donde yo quiero llegar. Hacia allá es hacia donde yo quiero ir. Y en este sentido, pues yo creo que esta crisis que nos ha golpeado a todos, o a la mayoría, por no decir a todos, o a la mayoría de nosotros nos ha golpeado, yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me ha enseñado muchísimo, y a mi socio también en este emprendimiento que tenemos, que es Proyecto Prometeo, acá en Costa Rica, es precisamente a no perder de vista ese objetivo. Y a pesar de que las circunstancias puedan cambiar y de que se puedan transformar, a poder decir, bueno, este es mi objetivo, ya no lo pude lograr de esta manera, de qué otra manera lo puedo lograr, pero sigo manteniendo mi objetivo. Entonces, en la vida es muy importante para conectarnos con la expectativa, poder mantener nuestro objetivo claro y no perder de vista ese objetivo, independientemente de las circunstancias que ocurran. Saber que siempre hay una vía, que siempre hay una posibilidad, que siempre hay una forma, que siempre hay una alternativa. Lo importante es mantenernos conectados con ese objetivo, mantenernos conectados con esa expectativa, mantener las emociones manejadas de manera eficiente para que pueda descubrir esas posibilidades, esas alternativas que sin duda alguna existen y están allí, solo que en los momentos de crisis, en estos momentos tan difíciles, muchas veces no las logro ver. El otro marco de conducta interesante cuando nos estamos enfrentando a una crisis y para conectarnos con la expectativa, es el marco de conducta que se conoce como aprendizaje versus fracaso. Bien, decimos que las personas que están conectadas con la incertidumbre se conectan muchísimo con el fracaso. Es decir, si comienzo una iniciativa y por alguna circunstancia esa iniciativa no se da de manera como yo lo estaba esperando, entonces inmediatamente me conecto con que no se puede, viste, y lo que pasó, yo sabía que esto iba a pasar, es que siempre me pasa lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan unos momentos de recriminación muy fuertes, porque el fracaso es una emoción trascendente, es decir, cuando nosotros nos conectamos con el fracaso, nos vemos pequeñitos, bien, frágiles, indefensos ante aquella realidad que pareciera que nos avasalla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa emoción. Lo interesante es aprender a conectarnos con el aprendizaje y entender que todo en la vida, de una u otra forma, es un aprendizaje. Y que aun cuando las cosas sean difíciles, aun cuando lo que puse en acción o lo que hice tal vez no resultó como yo lo esperaba, siempre hay algo que puedo sacar de allí, siempre hay un aprendizaje que puedo sacar, siempre hay un recurso que puedo obtener, siempre hay una ganancia que puedo obtener, aun cuando ese aprendizaje pueda ser desde el dolor, pueda ser desde lo difícil, pueda ser un aprendizaje duro, como muchas veces, lamentablemente, aprendemos. ¿Bien? Pero cuando nosotros sacamos esa ganancia adicional de esa circunstancia, cuando yo soy capaz de sentarme, e independientemente de que el proyecto que tenía no dio los resultados que yo estaba esperando, pero sin embargo yo puedo sacar de allí aprendizaje para la próxima vez hacerlo mejor, para la próxima vez no cometer los mismos errores, entonces siempre voy a descubrir que hay algo de ganancia. En todo lo que hacemos, en todas las iniciativas que pongamos en funcionamiento, siempre va a haber un elemento de ganancia y es ese elemento de ganancia con la cual yo me debo conectar. Y por último, dije que le iba a dar dos, pero vamos a trabajar tres marcos de conducta. Está el marco de conducta de curiosidad versus suposición. Bien, y decimos que las personas que están conectadas con la incertidumbre siempre se mueven desde
la suposición. Yo sé lo que va a pasar, seguro que va a pasar esto, seguro que va a haber un nuevo brote, seguro que la vacuna no va a funcionar, seguro que va a haber una nueva cepa. Ahora alguien no se va a comer un murciélago, sino que se va a poner, que se va a comer un cachicamo y va a haber otro problema. Entonces, estamos conectados con esa suposición. La persona que se mueve desde la suposición es una persona que no se deja sorprender. Es alguien que sabe exactamente lo que va a pasar y sabe inevitablemente que eso que va a pasar está mal. Es decir, es alguien que ya vivió, que ya se la sabe toda, y como se la sabe toda, pues ya vivió. Y como ya se la sabe toda, pues no está esperando nada. Entonces es alguien que no se deja sorprender. Yo digo que la persona que vive desde la suposición es una persona que ya se murió, porque ha perdido la capacidad de sorpresa, y resulta que una de las cosas que nos enseña la vida es que la vida es capaz de sorprendernos. Hace poco estábamos conversando con una amiga que estaba en Costa Rica, venezolana también, y que estaba en una situación muy complicada, ¿no? Y muy deprimida porque, oye, las cosas definitivamente no le salían bien. Entonces resulta que se fue a Venezuela porque tenía que resolver un tema allá, y nos llama al día siguiente diciendo que le hicieron una oferta de trabajo que no estaba esperando, pero que es excelente, ¿no? Acá en Costa Rica. Entonces, ella nos dijo una frase muy interesante. Ella nos dijo, oye, cuando las cosas están peor, sin darte cuenta, de pronto pueden cambiar. Y es cierto. Y esta es una conexión precisamente desde la curiosidad. La persona que tiene un marco de conducta curiosidad es una persona que busca alternativas, que averigua, que pregunta, que está conectada con el aprendizaje. Y una de las cosas extraordinarias que tenemos hoy en día, gracias a Dios, es muchísima información de gente muy capaz. Hay una gran cantidad de información en las redes sociales, y hay una cantidad de información en YouTube que definitivamente no sirve para nada, okay, que es mala de todos los puntos de vista, pero también hay gran cantidad de información interesante, valiosa, que nos puede servir para nosotros irnos desarrollando, irle inyectando fuerza a nuestras ideas, a nuestros proyectos, para salir adelante. Entonces, la persona que está conectada con la curiosidad es una persona que continuamente está en proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, y es una persona que inevitablemente pues va a encontrar alternativas, porque cuando estamos en eso de ver, de buscar, siempre vamos a encontrar posibilidades, a veces hasta donde no las veíamos. Entonces es maravilloso estar siempre conectados desde la curiosidad, desde el vamos a ver qué va a pasar, desde el vamos a hacer esto a ver qué ocurre, vamos a probar con esto a ver qué pasa, vamos a hacer esta iniciativa a ver qué podemos lograr. Y esa posibilidad de estar abiertos a la capacidad de dejarnos sorprender y a que las cosas de la noche a la mañana pueden cambiar para mejor, es algo maravilloso, y algo que nos conecta con la expectativa. Entonces, pues los invito a estar conectados con la curiosidad, a estar siempre en búsqueda, los invito a estar conectados con el aprendizaje, a continuamente estar sacando algo positivo de las iniciativas y de lo que ocurre, y a mantener su objetivo independientemente de lo que pueda ocurrir alrededor. Bien, ahora, ante esta incertidumbre, ante estas situaciones que ocurren, ante este futuro que no logro manejar, que no puedo controlar, la emoción que invariablemente se va a disparar es el miedo. El miedo es una de nuestras 4 emociones básicas. Desde mi opinión y desde mi modelo, yo manejo 4 emociones básicas, que son 2 emociones de expansión, que son la rabia y la alegría, y 2 emociones de contracción, que es el miedo y la tristeza. Por lo tanto, desde mi opinión, el miedo es una emoción de contracción. Y eso quiere decir que el miedo tiene una energía principalmente hacia adentro. Por eso hay que manejarla con mucho cuidado. Fíjense que cuando vemos una persona, vemos el cuerpo del miedo. El cuerpo del miedo es así, la persona está recogida, está protegiendo los órganos ante una situación de miedo o de peligro. Vamos a ver que el cuerpo reacciona de una manera muy interesante, ¿no? Se dice que la piel
va a tender a desensibilizarse porque la sangre corre principalmente hacia los órganos principales para defenderla y hacia los músculos para responder, ya sea huyendo o ya sea defendiendo, ¿no? O sea, hay toda una respuesta corporal y emocional ante el miedo. Y decimos que el miedo, como emoción básica en el ser humano, tiene una intención positiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el miedo no es malo. Debemos sacarnos de la cabeza esa idea de que el miedo es malo y malvado y canalla, ¿no? Y que quiere acabar con nuestra vida. No, el miedo es una emoción básica. Y por ser una emoción básica, es una emoción muy sana y es natural que todos sintamos miedo. El problema no es el miedo, el problema es cuando el miedo se desborda y se hace incontrolable. En ese momento, entonces el miedo deja de ser funcional y se convierte en disfuncional. Pero el miedo es muy importante en nuestra vida. Por ser una emoción básica, es una emoción indispensable para poder sobrevivir. Entonces quitémonos esa idea de la cabeza de que yo no quiero tener nunca miedo, de que yo quiero quitarme el miedo, de que yo no quiero nunca sentir miedo. Si tú dejas de sentir miedo, yo te aseguro que no vas a durar 24 horas vivo. ¿Bien? Porque el miedo es una emoción básica en nuestra vida. Lo interesante es aprender a manejar ese miedo. Y ante la incertidumbre, ese miedo se va a disparar. Entonces, para poder transformar esa incertidumbre en expectativa, una de las cosas que es importante que nosotros podamos manejar de forma eficiente es el miedo, ese miedo que se va a presentar. Y lo primero que tenemos que hacer para aprender a manejar las emociones, yo tengo un modelo que se llaman los 5 pasos para una emocionalidad sana. Yo digo que hay 5 pasos para tener una emoción sana. El primero de esos pasos es reconocer la emoción. Y es importante que nosotros aprendamos a reconocer la emoción y a decir tengo miedo, sin vergüenza, sin problemas, sin inconvenientes, sin sentirnos menos. Tengo miedo. Todos nosotros, en mayor o menor grado, en este tiempo nos hemos conectado con el miedo y seguimos conectados con el miedo. Porque esa emoción es una emoción que me está diciendo, oye, hay una situación difícil y hay posibilidad de que pierdas muchas cosas que has ganado con gran esfuerzo. Entonces es lógico que estemos conectados con el miedo. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para manejar ese miedo? ¿Cómo puedo hacer yo para mantener ese miedo en control? ¿Cómo puedes hacer tú para que ese miedo no te avasalle y te lleve a conectarte con la incertidumbre y a colocarte en una posición negativa? Entonces vamos a hablar ya para cerrar este encuentro de cuáles son los recursos que yo puedo utilizar ante el miedo para hacer ese miedo eficiente. Lo primero que vamos a encontrar es que el miedo, cuando se hace presente, va a tener 3 respuestas en el ser humano, 3 posibles respuestas. Una de esas respuestas es la huida. Es decir, ante el miedo yo puedo huir, ¿bien? O tener el deseo, o tener la sensación de huir. Eso es algo que nos puede ocurrir muchísimo. Ante la pandemia mucha gente literalmente se escondió, pues se metió en sus casas y no quería salir para ninguna parte. Esa es la respuesta de la huida ante el miedo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa respuesta del miedo? Que yo puedo verla de manera positiva, pero también puedo verla de manera negativa. Porque ante esa necesidad de huir, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, descartar la fuga. Cuando se presente esa necesidad de huir, debemos detenernos, respirar profundo. Yo no puedo escapar. ¿Dónde me voy a esconder? O sea, yo soy un ser social, yo necesito salir, yo necesito trabajar, yo necesito hacer cosas, yo necesito seguir viviendo, yo tengo responsabilidades, yo tengo personas que dependen de mí, personas que son importantes para mí. Entonces, descartar la fuga. O sea, no me voy a esconder, no me voy a escapar, no me voy a meter, no voy a abrir un hueco debajo de la tierra y me voy a meter, pero sí puedo rescatar el análisis. Es decir, la posibilidad de apartarme un momento, de respirar profundo y de decir, ok, vamos a tomarnos un momento para ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo responder, ¿bien? ¿Qué puedo yo crear en este momento? ¿Qué necesito yo planificar en este momento? Déjame evaluar cuáles son mis recursos para poder utilizarlos, ver cómo puedo utilizarlos de manera más eficiente. Eso es lo que yo puedo rescatar de esta respuesta del miedo. Entonces, ante esa necesidad que a veces tenemos de huir cuando tenemos miedo, vamos a
eliminar definitivamente eso de la fuga, porque no puedo meterme debajo de la tierra, pero vamos a rescatar eso de tomarnos un momento para pararnos y analizar, porque ese miedo que se presenta me está diciendo, cuidado, cuidado, ¿bien? No te precipites, cuidado. Entonces, pararnos, respirar profundo y hacer un análisis de nuestra situación actual para poder prepararnos de manera eficiente ante ese futuro y esperarlo con expectativa. Bien, entonces esta es la primera respuesta del miedo y cómo enfrentarla. La segunda respuesta del miedo es la parálisis. Es decir, ante el miedo nosotros podemos responder también, muchas personas pueden responder paralizándose. Y fíjense que con la pandemia hubo gente que literalmente se quedó paralizada. O sea, ¿y ahora qué hago? Pues, y no sabían qué hacer, como que se les borró todo el disco duro y ¿qué hacemos ahora? Y todavía conozco gente que está literalmente paralizada, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar, vamos a esperar. Y la parálisis es una respuesta ante el miedo pues muy negativa. Y fíjense que son respuestas que se dan ante el miedo. Una persona va cruzando la calle y de pronto le tocan una corneta porque viene una moto, ¿no? Y la persona puede responder huyendo, sale corriendo, ¿ok? Pero también paralizándose. Y hay gente que se queda paralizada literalmente sin saber qué hacer. Esa es una respuesta ante el miedo. Entonces, ante esa parálisis que a veces sentimos que nos puede dar por esta situación que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer? Lo primero es entender que vamos a descartar la inacción. O sea, no podemos estar sin hacer nada. Eso tiene que descartarse. Ante el miedo, ante el futuro, yo tengo que conectarme con la acción, con la capacidad de actuar, de responder. Sin embargo, sí hay algo importante y algo positivo en este tema que es importante recuperar, y es el descanso. Porque cuando estamos en una situación de crisis, cuando estamos en una situación de miedo, como siento que tengo que hacer cosas para prepararme ante ese futuro, tengo que hacer cosas y tengo que crear y tengo que inventar, una de las cosas que inevitablemente va a ocurrir y que está ocurriendo en la actualidad es precisamente que nos vamos a agotar. Y agotados no podemos responder. Bien, entonces ya va, yo no voy a hacer nada porque es que tengo que trabajar y tengo que hacer cosas porque ahora las cosas están más difíciles, entonces ahora tengo que trabajar el triple para poder lograr lo que lograba antes. Sí, eso está bien, es cierto que debes conectarte con la acción, pero mucho cuidado porque lo que yo llamo esa falsa energía que produce el miedo, cuando te conectas desde allí, va a hacer que puedas sobresaturarte y puedes terminar cansado, puedes terminar agotado. Y el cansancio y el agotamiento inevitablemente te van a conectar con la depresión. Entonces vas a terminar deprimido en una esquina. Así que mucho cuidado. En estos momentos de miedo, en estos momentos difíciles, es muy importante que no pierdas la capacidad de descanso, la capacidad de compartir. Además, hay algo muy importante que descubrió una investigación que hizo el Centro de Neurociencias de Argentina, que es uno de los centros de neurociencia más importantes de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, que está dirigido por un gran neurocientífico argentino que se llama Facundo Manes. Facundo Manes, en esa investigación que hizo este Centro de Neurociencia, descubrió que la creatividad y la inventiva necesitan del ocio. Es decir, una persona que está continuamente con esa mente en hacer cosas y en hacer cosas y en hacer cosas y en hacer cosas, limita la capacidad de poder crear, la capacidad de poder inventar. La mente necesita descansar. Es importante conectarnos con el ocio, con el descanso, porque si no nuestra mente se agota y limita su capacidad para poder crear. Entonces, dejemos también ese espacio en este momento, que es un momento difícil, y que es un momento que sentimos que necesitamos hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas para poder crear y para poder mantener nuestro nivel de vida y el nivel de vida de las personas que amamos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en el agotamiento y en una falta de creatividad y en una falta de inventiva. Entonces,
también en estos momentos busquemos y encontremos y creemos esos momentos de descanso, esos momentos de relax, esos momentos de conectarnos con el ocio que nos van a hacer muchísimo bien. Y por último, la última respuesta ante el miedo es el ataque. Ante el miedo también yo puedo atacar, bien, puedo responder y entonces esta persona que se estaba cruzando la calle y la moto se le vino encima, esta persona lo que puede hacer es lanzarse para un lado, esta persona lo que puede hacer es lanzarle una patada al motorizado, ¿no? Y aquí hay que tener también cuidado ante esa respuesta de ataque. Por eso, ¿qué vamos a descartar de este momento, de esta respuesta ante el miedo, de esta posible respuesta ante ese futuro que se nos viene encima? Es la precipitación, descartar la precipitación, es decir, aprender a tomarnos el momento necesario para pensar y para evaluar lo que estamos haciendo. Porque muchas veces ante el miedo, entonces empezamos a hacer cosas y hago cosas y me vuelvo loco haciendo cosas y no termino de hacer una cosa y estoy inventando otra. Entonces nos precipitamos y lo que hacemos es perder energía, perder recursos y muchas veces hasta perder el norte, hasta perder el centro. Hace poco yo hablaba con un amigo que está haciendo esto y está haciendo esto y está haciendo lo otro y yo le decía, pero ya va. O sea, de todo eso que tú estás haciendo, ¿cuáles cosas contribuyen a ese objetivo que tú te has marcado y cuáles cosas más bien te están alejando de ese objetivo, te están quitando recursos, te están quitando energía? Y empieza, toma tu momento para empezar a revisar eso y empezar a descartar aquello que no contribuye, que no vale la pena, porque estás haciendo tantas cosas al mismo tiempo, pero tantas cosas al mismo tiempo por ese temor, por ese miedo que tienes, que te estás precipitando. Entonces, pues en los momentos de crisis, en los momentos complicados, es cuando es más importante todavía entender ese principio de la economía de que los recursos son escasos. Los recursos son escasos. Y uno de los recursos es el tiempo. Entonces, el tiempo es, pues, entonces, si tú estás metido en 20.000 cosas, además estás solo, pues evidentemente puedes estar perdiendo recursos que te pueden ser útiles para mantener ese objetivo. Entonces, evita la precipitación, descarta la precipitación. Ten mucho cuidado con estar haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas por hacer, sin evaluar si realmente tiene sentido eso que estás haciendo. Pero rescata el empuje. Esa energía que te da esa respuesta, ese querer hacer cosas para mantener el estatus que tengo, ese querer hacer cosas para mantenerme activo, eso sí es importante que lo rescate, que eso sí es importante que lo mantengas. Bien, entonces, ante esa situación, sí es muy positivo y sí es importante, pues, que te mantengas de esa manera y que puedas rescatar ese empuje y esa fuerza y que no pierdas esa fuerza y esa energía que es importante mantener en estos momentos de crisis para mantenerte en el juego, ¿bien? Porque hay una cosa que yo llamo el síndrome del trapecista, ¿no? Es un fenómeno interesante un principio que yo creé con este tema de enfrentarnos ante el miedo y todo eso, ¿no? Y yo digo que muchas veces nosotros, en las situaciones que nos conectan con el futuro, en lo que tiene que ver con esto de la incertidumbre o la expectativa, nosotros muchas veces nos sentimos como un trapecista, esos seres que están en el aire, ¿no? Y yo digo que hay un momento en ese movimiento del trapecista, en el cual el trapecista está literalmente en el aire, en el vacío. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi unos trapecistas hace muchísimo tiempo, cuando estaba niño, una de las cosas que me sorprendió fue esa, ¿no? Y después que me formé en psicología y he ido estudiando estos temas con programación neurolingüística, creé esto que llamo el síndrome del trapecista. Entonces, en ese momento en que el trapecista está en el aire, literalmente, como lo ven allí en la foto, ¿no? Fíjense qué interesante, el trapecista soltó las manos de donde viene, pero su mirada está fija hacia donde va, ¿no? Y precisamente el que su mirada esté fija hacia donde va, en que su objetivo esté claro de que él tiene que tomar estas manos, es lo que hace que el trapecista suelte las manos de donde viene. Entonces, muchas veces nosotros en estos momentos de crisis, en estos momentos que nos enfrentamos ante la incertidumbre o ante ese futuro incierto, para nosotros convertir esa incertidumbre en expectativa, es importante
conectarnos con estos síndromes del trapecista, ¿no? Y entender que nosotros debemos aprender a soltar y que es importante entender que hay momentos en los cuales hay que soltar. Y ese soltar significa que nosotros debemos mantener la vista fija en ese objetivo que tenemos, en eso que viene, para poder llegar hasta eso que viene, para podernos agarrar de esas manos que vienen y podernos mantener en el juego. Y esto, para lograr esto, pues las recomendaciones que les di hasta este momento, tener esos marcos de conducta tan importantes, de objetivo, de aprendizaje, de curiosidad, poder transformar ese miedo y rescatar esos elementos positivos de ese miedo para podernos mantener dentro de ese juego y podernos columpiar en ese futuro que sin duda alguna es peligroso y es difícil, pero hacerlos de una manera eficiente. Bien, ese es lo más importante, porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues buscar certezas. El ser humano es un ser que necesita certezas. Nosotros necesitamos sentirnos, tener de una u otra forma algo de que agarrarnos para poder decir esto es seguro. Y por eso, pues, en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles, para convertir esa incertidumbre en expectativa, es muy importante que tú te preguntes en este momento, en tu vida, ¿cuál es tu certeza? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales tú estás seguro o tú estás segura, fuera de toda discusión, que tú puedas decir esto es verdad, pues, y agarrarte de esa certeza? Por ejemplo, una de las cosas que cuando yo emigré, que lo hice en una situación complicada, una de las certezas de las cuales yo me agarré con mucha fuerza para enfrentar ese futuro, que era un futuro pues total y completamente complicado, porque no sabía a lo que me iba a enfrentar, primera vez en mi vida que emigraba, y además de eso yo emigré con 50 años, o sea, yo no emigré con 20 años o con 25 años, ¿no? Sino con 50, un país que no conocía. Una de las cosas de las cuales yo me agarré en la certeza fue en mi capacidad de trabajo y en mi capacidad de aprendizaje. Y la otra gran certeza de la cual me agarré fue en la capacidad y la confianza que tengo en mi socio de trabajo, ¿no? Que fue una persona con quien emigré, y poder decir, oye, no estoy emigrando solo, estoy emigrando con una persona en la cual confío ciegamente, y una persona que yo sé que es una persona que no me va a defraudar. Entonces, esas son las certezas en las cuales te agarro. Además de otras certezas, como por ejemplo el amor de mi familia, es que sabía pues, que independientemente de que estuviéramos en la distancia, estaban allí, aunque sea para hacerme contención emocional y para escucharme en los momentos difíciles, pero yo sé que están allí. Y esas son certezas de las cuales tú te puedes tomar. En este momento en tu vida, ¿qué es una certeza? Y ante ese futuro que viene, para tú convertirlo en expectativa y poder decir, pues no importa lo que venga, seguramente yo voy a tener la capacidad de salir adelante porque cuento con esto, cuento con esto, cuento con esto y cuento con esto, y eso está allí y va a estar allí independientemente de lo que ocurra, eso va a estar allí y yo puedo echar mano de eso en cualquier momento. Pues cuáles son tus certezas. Y estoy seguro que si te lo preguntas, pues vas a encontrar muchas certezas de las cuales te puedes agarrar con mucha fuerza para transformar esa incertidumbre que en algunos momentos nos toca la puerta, convertirla en expectativa y estar seguro de que independientemente de lo que ocurra, pues lo vas a poder resolver. Bien, bien, entonces, pues si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto podemos, o algún comentario, con muchísimo gusto podemos responderlos para, pues, para continuar en esta línea. Voy a dejar de compartir y pues me pueden colocar las preguntas. Si quieren me la pueden colocar por acá por el chat para que podamos conversar. O también quien desee hablar, pues sí, también puede pedir la palabra. Aquí tengo el chat, así que bueno, cualquier pregunta, pues por acá por el chat puede ser. Ok.
Perfecto. Vamos a... Perfecto. Bien, entonces por acá, si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto podemos aclararla. Por aquí José Luis te dicen agradecida por estos tips que debemos aplicar en estos momentos tan cambiantes y tan inciertos. Por aquí desde Mérida te dicen que excelente presentación. Si alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, por, por favor lo puede escribir en el chat y José Luis les dará respuesta. Sí, con mucho gusto podemos conversar. Por aquí nos dice muy edificante, agradecida con la información. Por aquí también nuevamente recibes unas felicitaciones, dice excelente presentación, muchas gracias por todos esos tips. Gracias a ustedes por escucharme y por darme la oportunidad de compartir. Ok, fíjate, José Luis, aquí ya empiezan a aparecer algunas preguntas y dice, mi pregunta es, ¿cómo se hace para mantener la actitud positiva, teniendo las expectativas y certezas claras? Bien, fíjate lo siguiente, nosotros, yo les decía que somos seres emocionales. Una de las cosas que es importante mantener en, en manejo eficiente es el tema de las emociones. Cuando nosotros utilizamos la palabra actitud en psicología, la actitud es un constructo que tiene tres componentes. La actitud tiene un componente emocional, tiene un componente racional y tiene un componente de acción, un componente reactivo. Cuando esos tres componentes están en equilibrio, entonces decimos que hay una actitud positiva. Muchas veces cuando la gente dice hay que tener una actitud positiva, debemos ser positivos y está hablando, el término se está utilizando de manera incorrecta porque muchas veces se está hablando solamente de la parte emocional. Y una cosa es tener una emoción positiva y otra cosa es tener una actitud positiva. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo mantener una actitud positiva? Teniendo equilibrio estos tres componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo ser capaz de conectarme con emociones edificantes, emociones positivas, es decir, conectarme continuamente con o manejar mis emociones continuamente de manera eficiente. Aquí hay algo interesante. Manejar las emociones de manera eficiente no significa estar feliz todo el tiempo, porque también a veces creemos eso, que entonces tener una actitud positiva es que yo todo el tiempo debo estar feliz, ¿no? Y todo el tiempo me debo estar riendo. Y cuando la gente me dice que si me siento bien, entonces decirle que estoy excelente todo el día. No, tener las emociones de manera eficiente es saber que yo durante el día voy a pasar por distintas emociones, lo que yo llamo nuestro arco iris emocional, y que es importante observar cuánto tiempo me quedo en una emoción. Una persona que está todo el día triste está mal. Bien, pero una persona que está todo el día feliz también, porque durante el día nos pasan cosas difíciles, cosas que nos conectan con la rabia, con la tristeza, con el miedo. Pero entonces cuando yo soy capaz de decir, oye, yo durante el día pasé por una serie de emociones y sin embargo fui capaz de salir de esas emociones, yo puedo decir que estoy emocionalmente sano. Y acostumbrarnos, eso sí es importante, a empezar el día y a terminar el día, empezar y terminar el día en una emoción de agradecimiento. Y eso significa levantarme en la mañana y poder decir, oye, independientemente de los problemas, de cuáles cosas yo puedo estar agradecido, cuáles cosas son importantes en mi vida, porque el agradecimiento es la energía que más serotonina produce. La serotonina es el neurotransmisor de la alegría.
y poder terminar el día diciendo, oye, independientemente de los problemas que yo tuve hoy, de las dificultades que yo tuve hoy, ¿qué cosas puedo agradecer yo del día de hoy? ¿Qué cosas positivas me pudieron ocurrir el día de hoy? Y entonces poder también terminar el día de esa manera. Entonces, esto es una recomendación que le doy, pero la actitud también tiene que ver, yo les decía, con un componente racional. Y entonces es también tener la posibilidad de decir, oye, ¿qué aprendí yo hoy? Que en la mañana poder decir qué quiero yo aprender hoy, con qué cosa me quiero yo conectar hoy, tengo una reunión, qué me gustaría obtener de esta reunión, y poder en la noche acostarme y decir, oye, ¿qué aprendí hoy? ¿Cuáles fueron las ganancias que yo tuve hoy? ¿Cuáles fueron esas cosas nuevas con las cuales yo pude conectarme hoy? Y allí te estás conectando con la parte racional. Y lo otro componente de la actitud es la acción. Entonces, en la mañana levantarte, poder decir, oye, ¿qué voy a hacer yo hoy? ¿Cuáles cosas voy a hacer yo hoy? ¿Cuáles son las metas que tengo hoy, los proyectos que tengo para hoy? Y en la noche al acostarte, poder decir, ¿qué hice yo hoy? ¿Cuáles fueron las cosas que yo hoy logré? Si bien, si tal vez en la noche, en la mañana me levanté y tenía 10 proyectos, y no los hice todos, no importa. En la noche poder decir, oye, ¿cuántos hice? Y conectarte desde allí. Yo creo que cuando nosotros hacemos eso, podemos lograr una actitud positiva. Y allí sí vamos a tener entonces una actitud positiva ante la vida. ¿Sí? Esas son mis recomendaciones. Gracias, José Luis. Fíjate, por aquí tienes otra pregunta y nos dicen, pero el momento presente considero que es más importante que el futuro. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esa? Mira, yo particularmente, si bien respeto mucho la óptica donde lo está diciendo la persona, yo no la comparto mucho. Yo creo que nosotros somos seres temporales y en ese sentido, yo no creo que sea más importante una cosa que la otra. Yo lo que sí creo es que esos tres momentos temporales deben estar en equilibrio. Es decir, tú debes tener un equilibrio con tu pasado, porque el ser humano es un ser histórico. Y eso de que el pasado no importa, no, el pasado sí importa. Porque el pasado es una conexión con tu historia y es una conexión con el aprendizaje. Entonces nosotros debemos estar conectados con el pasado y continuamente sacar de nuestro pasado cosas positivas. Yo soy una persona que continuamente busco en mi pasado momentos de aprendizaje y de hecho ese es uno de los principios de programación neurolingüística. Bien, hay incluso una técnica de PNL que tiene que ver con eso. Hay momentos en los cuales, hay momentos difíciles que yo le digo a las personas, busca un momento en tu pasado, no importa cuándo haya sido, tenía 5 años, 10 años, qué sé yo, busca ese momento y busca el recurso desde allí. Entonces, yo creo que es importante estar conectado con el pasado, ¿bien? Pero también es importante estar conectado con el presente y vivir el presente y disfrutar el presente, ¿bien? Además de eso, el presente es algo sumamente efímero. Creo que era que uno de los compañeros de Einstein, no recuerdo el nombre, que decía que el presente realmente no existe, porque dentro de un segundo ya es pasado y dentro de un segundo será futuro, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante tener conciencia del presente y estar conectado con el presente, pero también creo que es muy importante valorar y evaluar el futuro, porque somos seres históricos y yo estoy seguro que quien no imagina su futuro, quien no sueña su futuro, no lo puede construir. Entonces yo creo que en la vida lo que hay que aprender a tener es un gran equilibrio entre esa línea temporal que marca a los seres humanos. Y creo que las personas más sanas son aquellas personas que son capaces de entender y valorar ese pasado y no negarlo, ocultarlo. Son personas capaces de vivir su presente y conectarse con su presente y son personas capaces de construir ese futuro. Creo que realmente allí vamos a encontrar a una persona sana. Ok, por aquí nos dicen, José Luis, que si tienes alguna literatura que pudieras recomendar para el manejo de las emociones proactivas. Bien, yo escribí un libro junto con mi socio hacía 3 años, que se llama Vivir a Medias,
Ese libro, de hecho, tiene un capítulo dedicado específicamente a ese tema. Se lo recomiendo, está disponible en Amazon, lo pueden bajar en Amazon a su celular o a su tablet o a la computadora. Y también el año pasado, sí, escribí un libro que se llama El Gurú Peludo, que es 9 lecciones caninas para ser más humanos, que es un libro donde trabajo precisamente el tema de lo humano y la necesidad de conectarnos con lo humano desde la óptica de mi perro y desde la observación de mi perro. También lo tienen en Amazon y lo pueden solicitar por allí. Bien, también yo tengo un programa en Hotmart, un programa online que se llama Inteligencia Emocional para Vivir a Plenitud. En ese programa yo doy una serie de videos donde doy una serie de ejercicios, incluso tiene un programa de ejercicios que se descarga en PDF, y son 10 videos, si mal no recuerdo, donde trabajo un modelo que se llama los 5 pasos para una emocionalidad sana. Trabajo cada uno de esos pasos y hay ejercicios para cada uno de esos pasos. Trabajo el trapecio emocional, que es un modelo donde manejo las 4 emociones básicas y doy ejercicio para trabajar esas 4 emociones básicas, que es el miedo, la tristeza, la alegría y la rabia o la ira. Ese programa también lo pueden encontrar en Hotmart, está disponible y allí pueden tener acceso, y es un programa online a través de videos, es decir, que es muy cómodo de ver. Los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde hora Costa Rica, que es las 8 de la noche hora Venezuela, yo estoy dando un Instagram Live gratuito donde doy una serie de tips precisamente para el manejo emocional. Va muy dirigido hacia el tema de la pareja, pero sin embargo también allí doy una serie de tips que tienen que ver con el manejo de las emociones. Duran más o menos media hora cada Instagram Live y lo doy 3 veces a la semana. Se pueden conectar, me pueden buscar allí por Instagram, buscar el canal IE para vivir a plenitud. Ese es el canal. IE para vivir a plenitud. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Se conectan a ese canal y allí pueden ver todos esos Instagram Live que son totalmente gratuitos. ¿Bien? El programa se llama Inteligencia Emocional para Vivir a Plenitud. Yo te voy a pasar el link de Dani para que lo compartas. Y bueno, el libro se llama Vivir a Medias y el otro se llama El Gurú Peludo. Fuera de esto, también hay un libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional. Lo que pasa es que el libro de Daniel Goleman es bastante antiguo, es del 96, y hay muchas cosas en este libro que están desactualizadas. Ha habido muchísima investigación en la neurociencia de allá para acá. Pero, sin embargo, en este libro, Goleman desarrolla un modelo que es un modelo de competencias emocionales y de una serie de recomendaciones que son bastante interesantes y que pueden utilizar. El libro se llama Inteligencia Emocional y el autor es Daniel Goleman. Fuera de eso, hay una neurocientífica española excelente que se llama Nazaret Castellano. Le voy a colocar el nombre aquí. A ella la pueden buscar por YouTube. Tiene una serie de videos que son muy interesantes para todo lo que tiene que ver con el manejo emocional. Y también les recomiendo que busquen también por YouTube información del señor Facundo Manes. Aquí le coloco el nombre en el chat. Facundo Manes es un neurocientífico argentino muy bueno que tiene una serie de videos en YouTube también donde hace una serie de recomendaciones para el manejo emocional. Así que allí se los dejo.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, ahí tenemos bastante material para seguir indagando acerca de este mundo emocional. José Luis, por aquí me dicen, eh, y creo que es la última pregunta, pero fíjate que dice que motivado a la pandemia y a lo que estamos enfrentando, la pregunta es cómo manejar el miedo de faltarle a sus seres queridos. Mira, ese es uno de los miedos más complicados que existen, ¿no? Porque hay una emoción que está muy ligada al ser humano, es la deslealtad. Robert Dills, yo les comentaba en la conferencia, este especialista en PNL, él habla de tres grandes emociones básicas, que son la desesperanza, la incapacidad y el inmerecimiento. Pero nosotros en el Instituto Venezolano de PNL, mi socio y yo, a través de todas estas investigaciones, nosotros decimos que hay una cuarta emoción que es muy importante y es muy fuerte, especialmente en los latinoamericanos, donde la parte socioafectiva es tan importante, y es precisamente la deslealtad. Y la deslealtad es esa sensación que tenemos precisamente de quedarle mal a aquellas personas a quienes amamos, aquellas personas que dependen de nosotros. Bien, yo particularmente creo, como les decía, es una emoción muy poderosa, especialmente cuando somos las personas quienes cargamos con la responsabilidad, padre de familia o madre de familia, que cargamos con la responsabilidad de personas que literalmente dependen de nosotros. Pero yo creo que una de las cosas que más ayudan en este caso es poder conectar, poder involucrar a toda la parte socioafectiva en la situación que estamos viviendo. Mi experiencia me dice que uno de los graves problemas en esta situación se presenta porque a veces queremos manejar esas cargas solos. El que nadie sepa que me siento malo, que estoy triste, que nadie se entere, para que no vayan a sentir que soy frágil o para que no sientan que tengo miedo porque yo no puedo hacerle ver a mi esposa que tengo miedo o a mis hijos que tengo miedo. Y resulta que no es así. Resulta que cuando yo comparto esta carga, cuando yo soy capaz de pedir ayuda a las personas que forman parte de mi núcleo, la carga se hace evidentemente mucho más llevadera, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos aprender a hacer es esa. En programación neurolingüística hay un término muy interesante que es ecología. Y ecología significa intentar tener a todos los elementos del sistema en equilibrio. Y somos parte de ese sistema. Y muchas veces cuando nosotros compartimos esta carga con las personas a las que queremos, las personas a las que amamos, amigos, socios, familiares, hijos, pareja, muchas veces vamos a encontrar que estas personas están más interesadas en ayudar de lo que creemos. Y muchas veces estas personas incluso nos pueden dar ideas o alternativas que pueden ayudarnos a descubrir vías de acción. Entonces, mi recomendación en este caso es no te lo tragues o no te lo calles. Pide ayuda, comparte las cargas y estoy seguro que de esa forma se van a hacer pues mucho más llevaderas, ¿no? Eh, por supuesto, relativizando esas cargas. Por ejemplo, si tú tienes un hijo de 6 años, evidentemente no vas a hablar con él de ciertas cosas, pero sí a su edad, dentro de sus circunstancias, seguramente te va a entender y seguramente para ti va a ser un alivio. Entonces, a veces quitarnos esa idea que tenemos de que somos unos superhéroes y de que somos superpoderosos y aprender a tener más humildad para ser capaces de pedir ayuda en esas circunstancias puede ser muy interesante y puede ayudarnos a poder sobrellevar esa carga que a veces es tan pesada cuando somos las personas quienes principalmente tenemos la responsabilidad en nuestros hombros. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. Sí, muchas felicitaciones, José Luis, por el contenido del webinar. Tienes muchísimas felicitaciones aquí. Gracias por esos tips para nuestra salud mental. Gracias por estar presente
y cuidar la salud emocional de los, de los intermediarios y de toda la población, colocan por aquí. Muchos elogios, José Luis. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, entonces, bueno, agradecido, José Luis, por esta información que nos ofreciste el día de hoy. Agradecido a todas las personas que se conectaron a este webinar. Les pedimos que sigan atentos a nuestras redes porque vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, así como nos lo colocan en el chat. También estamos pendientes del tema emocional, de la salud mental, que es algo importante ante la situación actual en la que estamos inmersos todos en este momento. Entonces síganos en nuestras redes en Instagram, que viene nuevo material de Qualitas Academy. Las personas que actualmente están haciendo los primeros cursos pueden ir acelerando ese aprendizaje porque próximamente vamos a montar nuevo material y eso seguramente los va a ayudar en su labor profesional. Entonces, bueno, muchas gracias, José Luis. De nada. Gracias a ustedes y bueno, que tengan un excelente día y un excelente futuro. Hasta luego. Hasta luego.